estimados colegas. Tengan ustedes muy buenas tardes. Sean bienvenidos a nuestro curso Planificar y Evaluar para Aprender, en nuestra sesión penúltima sesión ya. Ya vamos en la penúltima sesión. Y bueno, ya tenemos un tema, como siempre, interesante el día de hoy, que va a consistir en lo que son instrumentos, ¿no? El tema que ya hemos venido trabajando desde la semana pasada, ¿no? Vamos a continuar con los instrumentos y el día de hoy pues esperamos seguir contribuyendo a empoderarnos más sobre los temas de evaluación formativa. Vamos a esperar que nuestros colegas se conecten, se sigan conectando el día de hoy. Y hoy día vamos a tener pues el segundo tipo de instrumento con el cual vamos a poder trabajar. Vamos a darles la bienvenida a todos los docentes que martes a martes se conectan con nosotros a partir de las 4 de la tarde hasta las 6, ¿no? Es el horario para este curso que esperamos nosotros que complemente, que los ayude a empoderarse en los temas de evaluación formativa. Los temas de evaluación formativa no van a estar completos si no conocemos o no manejamos el asunto de los instrumentos. Entonces, el día de hoy tenemos también la otra parte que nos falta saber sobre los instrumentos de evaluación y especialmente sobre lo que son rúbricas. La semana pasada vimos las rúbricas holísticas. Ahora vamos a ver el otro tipo de rúbricas. Mientras se van conectando nuestros participantes, ¿no? Les damos la bienvenida. Bienvenida Miss Elena Olaya, bienvenida Rosario, bienvenida Victoriana, Lourdes Garay, Eduardo Arriucea, Ana Cecilia Mío, Ami Casabona, Carolina MP, Merlin Martínez, Elizabeth Tejada. Les pedimos a todos nuestros asiduos colegas que compartan este video, compartan esta publicación, sobre todo las instituciones educativas de la UCAL 03, compártanlo, el colegiado, compártanlo con los demás docentes, los demás colegas, porque esta información es muy útil justamente para nuestras semanas de gestión. Entonces, esta información nos va a permitir revisar nuevamente todo aquello que conocemos, todo aquello que de repente o no conocemos, y nos va a permitir poder fortalecer nuestras capacidades en cuanto a la parte de evaluación formativa. Bienvenida pues entonces, bienvenidas Sara, Mónica Ramírez, María Estela, Sandra Sofía Pastor, bienvenida Claudia Canales del Colegio Elvira García y García, bienvenida Marita Base desde Abancay, nos saludan, gracias por seguirnos. Selma Pasquel también nos saluda. A nuestros amigos de provincias también les agradecemos su visita, su compañía, y esperamos también que esta información les sirva grandemente. Más tarde, casi al final de nuestra presentación, vamos a dar algunas orientaciones con respecto a nuestro curso. Entonces, no se vayan, no nos dejen, mientras se van uniendo más colegas, ¿no?
Buenas tardes, Miriam Susana Bustamante, Coopercito Ríos desde el Braem, saludos. Rosa Magdalena Cruz desde Paita, Maritza Prieto desde Ugel Tarma. Gracias a los colegas de provincia que nos siguen, y también saludamos a los colegas de la UGEL 03, Moisés Garayar, del Alfonso Ugarte San Isidro, también desde Jaén. Colegas de la UGEL 03, también los invitamos a que compartan y a que nos sigan en este curso que es tan importante y que, bueno, ya va llegando a su penúltima semana. La próxima semana ya va a ser el fin de nuestro curso, pero todos los videos están publicados en la parte donde dice videos de nuestro Facebook de la UGEL 03 oficial, así que los pueden ir revisando y los pueden ver cada vez que ustedes necesiten orientación. Muy bien, buenas tardes a todos, desde Oxapampa, desde el Colegio Tupac Amaru, bienvenidos. Bienvenida Mariela Pachas, bienvenida Mariela Peña, bienvenida desde Arequipa, desde Camaná, Ana María Alarcón, bienvenida Marta Velázquez, de Manuela Felicia. Los invitamos hoy día pues a hacer las preguntas y también a participar de este curso. Todas las preguntas son bienvenidas, siempre y cuando sean pues de manera constructiva y que nos ayuden a dilucidar algunas dudas que se puedan presentar en el camino, porque para eso estamos, ¿no? Para aprender todos, para compartir, para conocer y para aprender. Muy bien, como todos los martes, les presentamos a nuestra querida colega Isabel Suyo. El día de hoy también nos va a acompañar con el tema de las rúbricas analíticas. Entonces, Isabelita, muy buenas tardes. Y ahora sí las voy a dejar con Isabel para poder desarrollar este tema tan importante como son las rúbricas analíticas. Isabel. Muchas gracias, Patricia. ¿Qué tal? Un gusto nuevamente volver a encontrarnos en ese afán y esa preocupación de todo el equipo de AGEBRE, porque los maestros de la UGEL 3 pues aprendan, ¿no? Puedan, como tú bien lo acabas de mencionar, compartir, seguir preguntando. Todas las preguntas son necesarias y bienvenidas, ¿no? También eso nos permite a nosotros poder investigar cada vez más, estar siempre pendientes de aquello que los maestros de la UGEL 3 y todos aquellos maestros también visitantes, ¿no? Porque mencionas que también de otras regiones, de otros lugares, inclusive hasta de otros países suelen estarse conectando. Y esto pues nos hace a nosotros cada vez más, ¿no? En el afán de poder brindarles todo lo necesario, ¿no? El día de hoy, como bien lo has mencionado, vamos a tratar el segundo tipo de rúbricas dentro de todos estos instrumentos de evaluación formativa. Si bien es cierto, tanto las rúbricas holísticas como las rúbricas analíticas son instrumentos que permiten valorar el aprendizaje, poder apreciar el proceso, los niveles de logro, ¿no? Tenemos nosotros los maestros que ser los que dilucidamos cuáles de estos instrumentos son los más, digamos, necesarios y posibles de ser aplicados, ¿no? Y de hecho los vamos aprendiendo, los vamos trabajando esta semana que es tan importante, que es la semana de gestión, ¿no? Donde tenemos que brindarle pues un espacio importante a la capacitación, a la formación en servicio. Sería interesante que entre todos, ¿no? Puedan volver a visualizar los videos, rescaten aquellos ejemplos que hemos compilado para ustedes, ¿no? Adecúen, adapten, porque todo es diversificable dentro del currículo nacional y lógicamente todo es adecuable también al contexto en el cual nosotros pues nos desenvolvemos y nos preocupamos por el aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿no? Muchas gracias por la bienvenida una vez más, ya también todos un poco tristes porque va terminando el curso, pero seguramente, ¿no? Ya habrán otras oportunidades también de seguir compartiendo y de seguir, de hecho, creciendo todos en este aprendizaje que valgan verdades, ¿no? Nos ha servido tanto a nivel virtual darnos esta posibilidad del espacio. De repente, si hubiésemos estado en una fase o una modalidad presencial, no habríamos tenido estos espacios para aprender y para compartir. Sí, muy bien, Patita. Entonces pasamos a presentar, ¿no? Empezamos con lo que tenemos programado para el día de hoy. Adelante, Isabelita.
Muy bien. Todos tuyos. Ok. Muy bien, estimados colegas, ¿no? Entonces pasamos a presentar, ¿no?, lo que les hemos para el día de hoy traído y preparado con mucho cariño desde el equipo de AGEVRE, ¿no? Bueno, pues el día de hoy vamos a tratar acerca de las rúbricas analíticas, ¿no? Ya en una anterior oportunidad hemos estado nosotros trabajando las listas de cotejo, ¿no? Luego las rúbricas holísticas, que fue la sesión anterior. Ahí les mostramos, ¿no?, su importancia, cómo elaborarlas, considerar, ¿no?, los estándares de aprendizaje en esta modalidad remota que nos restringe los tiempos con nuestros estudiantes, pero que tenemos que saberlos aprovechar no solo para planificar, sino también para evaluar, ¿no?, el desarrollo de las competencias. Y en ese sentido, ¿no?, les proponemos el día de hoy, dentro del curso, la elaboración de las rúbricas analíticas, pero que si nosotros analizáramos, como bien su nombre lo dice, analizáramos capacidad por capacidad, que son los criterios que estamos considerando para poder valorar el aprendizaje, ¿no?, probablemente, ¿no?, ustedes puedan llegar a la conclusión de que sí es interesante, es importante aplicarlas, pero si de repente en esta modalidad remota se ajustan como instrumentos, ¿no?, o los vamos preparando, nos vamos entrenando en su preparación, y ya de repente en una modalidad semipresencial es más efectivo, es más oportuno la aplicación de estas rúbricas. Sin embargo, es importante conocerlas, es importante diferenciarlas de las otras, y ¿por qué no? ¿No? Siempre decimos, ya que un maestro trabaje con rúbricas, ¿no?, ya es otro nivel de trabajo profesional, es otro nivel en cuanto a lo que es su elaboración, ¿no? Y, lógicamente, es un empoderamiento mayor de lo que implica el currículo nacional. Muy bien, entonces para el día de hoy tenemos también considerado, ¿no?, un poco refrescar, porque ya es la última sesión de que implican los instrumentos de evaluación, qué es la evaluación formativa, qué son las rúbricas, cuál es la estructura específicamente de una rúbrica analítica, qué recomendaciones podemos tener para poder elaborar estas rúbricas analíticas, qué beneficios, ¿no?, qué ventajas nos brinda el emplear estas rúbricas analíticas para valorar auténticamente el nivel del desarrollo de la competencia, ¿no? Y también les vamos a brindar una suerte de ejemplos, ¿no?, de posibilidades de rúbricas de otras, ¿no?, de otras competencias, y también bajo la estrategia de Aprendo en Casa. Muy bien. Bueno, ¿no?, recordarnos, estimados colegas, que siempre la mirada es la evaluación desde un enfoque formativo. Y entonces, en ese sentido, las rúbricas, ¿no?, deben servir también para el aprendizaje, ¿no? Son del aprendizaje y para el aprendizaje. Entonces, si las rúbricas son instrumentos para el aprendizaje, tenemos que sacarles, pues, todo aquello, optimizar todo aquello que nos va a permitir ayudar a nuestro estudiante a que aprenda. Y no solamente nosotros, de repente, con el uso de la retroalimentación, sino también para el mismo estudiante, para que aprenda a utilizarla, le permita autoevaluarse y, sobre todo, le permita determinar en qué nivel de logro se encuentra. Identifique esa brecha que hay entre lo que ya ha logrado, lo que ya ha aprendido, lo que ya, ¿no?, interrelaciona en cuanto a las capacidades que él ya mismo va identificando, ¿no?, va reconociendo, y también aquello que le falta, ¿no? Y acudir, pues, a esa retroalimentación objetiva, directa, oportuna, eficaz, ¿no?, que cada uno de nosotros como maestros de vocación, como en nuestro trabajo profesional, podemos brindarle a nuestros estudiantes, ¿no? Entonces sabemos que evaluamos las competencias, que evaluamos permanentemente, ¿no?, que evaluamos en cuanto a la elaboración del producto o la actuación, la llamada evidencia de acción o evidencia de producción, ¿no? Asimismo, evaluamos porque necesitamos, ¿no?, tomar decisiones con respecto a cómo implementamos nuevas evidencias o cómo implementamos nuevas estrategias en este desarrollo de la determinada competencia o competencias que tenemos que trabajar en nuestras estrategias o en nuestras experiencias de aprendizaje.
Evaluamos definitivamente con instrumentos, ¿no? Ya en sesiones anteriores hemos aprendido a elaborar otros instrumentos. Evaluamos formulando los criterios de evaluación, considerando en esta fase de consolidación aquel estándar que de repente no ha sido, ¿no?, desarrollado, completado el año anterior, o vamos promoviendo ya siempre en la mirada de que no es lo máximo alcanzar, lo hemos repetido varias veces, es el piso, el estándar. Ya quisiéramos nosotros que nuestros estudiantes tuvieran siempre logros destacados. Y al tener esos logros destacados, ese AD, entonces estaríamos visionando, aspirando a tener ya rasgos del ciclo siguiente. Entonces esto es importante internalizarlo, manejarlo para poder saber, pues, aplicarlo en este diseño de nuestras rúbricas, ¿no? Y de hecho, ¿no?, siempre describiendo, porque las rúbricas nos ayudan mucho, tanto las holísticas como las analíticas, nos ayudan mucho para poder brindar estas conclusiones descriptivas que tenemos que darle a nuestros padres de familia, ¿no?, a nuestros mismos estudiantes, estas conclusiones descriptivas que hacen que el padre de familia se comprometa, ¿no?, complemente, ayude, pues a que también en casa, en esos espacios en los cuales no tenemos la posibilidad de estar conectados y contactados con los estudiantes, ellos puedan, pues, ¿no?, servirnos de apoyo porque conocen, ¿no?, comprenden qué es lo que sus hijos debieran alcanzar en cada competencia, ¿no?, a través de estos instrumentos. Por eso siempre hemos dicho, ¿no?, lo ideal es que estos instrumentos los tengan al inicio del bimestre o al inicio de la unidad, ¿no?, o al inicio de la experiencia de aprendizaje, para que el estudiante tenga, ¿no?, objetivamente un instrumento de evaluación y sepa en la evidencia que el maestro le va a plantear y le va a solicitar, ¿no?, qué es lo que se va a valorar y cuál es ese nivel de logro que va a obtener de acuerdo a lo que se pueda demostrar en esa evidencia de acción o de producción, ¿no? Sabemos, pues, que nosotros evaluamos todavía en cuarto y quinto de secundaria, estamos calificando vigesimalmente porque son los rezagos que todavía están quedando del enfoque tradicional. Sin embargo, aún así, cuarto y quinto está trabajando competencias, solo que la calificación es vigesimal y se promedia. Mientras que en nuestra valoración literal, ¿no?, nosotros valoramos el proceso, el desarrollo, ¿no?, la adquisición de estas competencias, teniendo como medida los estándares de aprendizaje. Asimismo, ¿no?, tenemos que saber que siempre, pues, evaluamos para mejorar, y esa es una cultura que debemos nosotros implementar, ¿no?, desde siempre, ¿no? La evaluación te sirve para mejorar, ¿no? Inclusive aún así, calificando en los últimos años, sabemos que esa calificación tiene una detonación de lo que implica, hasta dónde ha llegado el estudiante, y denota qué es lo que ha podido desarrollar y qué es lo que ha podido aprender, ¿no? Y qué interesante es cuando el estudiante de cuarto, de quinto de secundaria que está en séptimo ciclo, ¿no?, visiona los estándares, ¿no?, del logro destacado o el ciclo 8, como le solemos llamar, y aspira a esto porque es lo que nosotros también tenemos que promover, ¿no?, y tener altas expectativas de ellos. Muy bien, ¿no? En nuestra reflexión, nosotros debemos saber que muy poco, ¿no?, hemos podido afiatar lo que es la autoevaluación. Y es cuando en este momento más tenemos que propiciarla, porque la autoevaluación va a lograr que nuestro estudiante, ¿no?, desarrolle esta competencia 29, que es gestiona su aprendizaje autónomo, que tanto hace falta para que nuestro estudiante comprenda y se sienta motivado a que en casa, ¿no?, revise, investigue, indague, ¿no?, quiera revisar, ver los documentales, quiera ver los reportajes. ¿Por qué no, no? Que lo dejemos tan motivado luego de nuestra clase para que no solamente, pues, vaya a ver televisión o vaya a los videojuegos, ¿no?, sino que realmente se dirija a seguir indagando, ¿no?, y asegurando ese conocimiento que nosotros quisiéramos también que tenga como base, como sustento, para poder desarrollar la competencia, ¿no? Nunca hemos dicho que los conocimientos no son importantes, son sumamente importantes, pero estos conocimientos jerarquizados, ¿no?, acordes, adecuados, graduales a la edad del estudiante, al ciclo en el cual está, a lo que en este caso la competencia está demandando, ¿no?, priorizando y jerarquizando aquellos conocimientos necesarios
para poder desarrollar la competencia, ¿no? En modalidad remota hemos cometido de repente algunos, no hemos tenido algunos traspiés que ahora poco a poco tenemos que ir, pues, ¿no? Limando, mejorando, ¿no? Un primer de repente problema ha sido que los maestros a veces dejamos para que la evidencia, toda la evidencia la hagan en casa, ¿no? Y que bueno, ¿no? Yo en algún momento lo he manifestado aquí con ustedes, ¿no? Si yo le dejo que haga toda la evidencia en casa, ¿qué certeza tengo yo de que mi estudiante ha elaborado esa evidencia, ¿no? Le ha costado hacerla o se la ha hecho otra persona, ¿no? Entonces, sí es importante que por lo menos en el momento que tengamos, ¿no?, de encuentro sincrónico, aseguremos por lo menos parte, si no es todo el proceso, de la elaboración de la evidencia, y que cuando ya luego va a afinarla o va a terminarla o va a enviarla o le va a hacer los últimos ajustes con el instrumento de evaluación, sea cuando ya, pues, ¿no?, nos lo envíe. Otro problema que solemos tener es no devolver la retroalimentación, no hacer las devoluciones escritas o orales, ¿no? Es muy importante comprender, lo dijimos en la sesión de retroalimentación, es el cierre de oro, el broche de oro con el cual cierra todo profesional en este momento que declara que desarrolla competencias, que evalúa competencias, ¿no? Cerrar con una retroalimentación, sea la autoría que sea la forma que sea, pero sí es importante atender a esa necesidad para que el estudiante comprenda que al cerrar con la retroalimentación, lo que a su maestro le importa es que aprenda, ¿no? Más que valorar, asignarle un calificativo, ¿no? Es sobre todo que aprenda. Y solemos también tener problemas cuando no asumimos la evaluación como un proceso, ¿no? Y de frente queremos solo la evidencia. Nosotros decimos que podemos trabajar en el proceso, pero también podemos valorar siempre y cuando esa evidencia ha estado clara desde un inicio y ese instrumento de evaluación ha contenido, ¿no?, todos aquellos criterios que nosotros vamos a considerar, ¿no? Y lógicamente, ¿no?, solíamos en el enfoque anterior, no considerar, no confiarnos de la autoevaluación, y yo lo recalco, ¿no? Si queremos estudiantes autónomos, si queremos estudiantes que gestionen su aprendizaje, si queremos estudiantes que comprendan que estamos desarrollando en ellos competencias, tenemos que promover, confiar, animar, mostrar, enseñarle a nuestros estudiantes a autoevaluarse, ¿no? Esto es muy importante, estimados colegas, y que el día de hoy esto pues quede por sentado, ¿no? El hecho de que no es solo el resultado, ¿no? Como en alguna oportunidad seguramente también ustedes han tenido que conversar con las familias, ¿no? No es solo el resultado, no es solo la valoración literal final, ¿no? Sino hay que saber aprovechar ese proceso, porque en ese proceso también el estudiante va comprendiendo y va aprendiendo, ¿no? Qué importante es tener mucha claridad en esto. Muy bien, ¿no? Recordar también lo que es una rúbrica. Miren, Sergio Tobón, Rial, Carretero, ya hace muchos años, porque esta cita que yo he extraído es una cita del año 2006, ¿no? Nos dice que la rúbrica en la evaluación basada en competencias es una matriz de valoración, ¿sí? Pues es una matriz, lo hemos visto la semana pasada, y en el cual se va a determinar el grado en el cual una persona tiene una determinada competencia. Miren cómo va de la mano. El 2006, 10 años antes de que se publicara nuestro currículo nacional, ¿no? Y mediante el análisis de evidencias, como ustedes pueden apreciar ahí, mediante el análisis de evidencias yo voy a poder detectar cuánto ha desarrollado una competencia un determinado estudiante, una determinada persona, ¿no? De acuerdo con esto, entonces, las rúbricas nos permiten determinar cómo se desempeña un estudiante. Recuerden que lo que evaluamos son las acciones que el estudiante realiza, ¿no? Mediante acciones, mediante producciones, lo que el estudiante sabe hacer, ¿no? Y de hecho son acciones observables. Por esa razón es tan importante también propiciar el uso de las cámaras, ¿no? Y poder visualizar cómo actúa nuestro estudiante frente a una actividad, frente al problema, ¿no?, que se le ha planteado con base en criterios, ¿no? Miren, contextualizado netamente esta definición a lo que nosotros hemos estado todas estas semanas promoviendo, compartiendo con ustedes, ¿no? Permitiendo un nivel de ejecución, permitiendo detectar, ¿no?, un nivel de ejecución, estimados colegas.
Recordarnos asimismo, ¿no?, que el hecho de evaluar por competencias está pues considerado y determinado en nuestro libro de cabecera de todo docente, ¿no?, en el marco del buen desempeño docente, ¿no? Esta competencia que nos dice evalúa permanentemente el aprendizaje, de acuerdo con los objetivos institucionales previstos para tomar decisiones y retroalimentar a sus estudiantes y a la comunidad educativa, teniendo en cuenta las diferencias individuales y los diversos contextos culturales, ¿no? Es una competencia del buen desempeño docente. Y tenemos pues aquí 5 desempeños que van en coherencia con lo que este curso ha estado promoviendo, ¿no? En primer lugar, miren, el desempeño 25 utiliza diversos métodos y técnicas que permitirán evaluar de manera diferenciada. Lo hemos dicho en las sesiones anteriores, ¿no? Si enseñamos diversos instrumentos, ¿no?, y estamos nosotros compartiendo con ustedes, es para que ustedes los aprovechen, los contextualicen, compartan, los validen con sus colegas, con sus estudiantes y puedan implementarlo. Todo lo que se aprende hay que aplicarlo, porque si somos coherentes con el enfoque de competencias, de nada serviría que solo me escuchen, que solo visualicen la presentación, ¿no?, pero que no la apliquen. Y la idea es esa, ¿no? También desarrollar nuestras competencias profesionales. Nos dice elabora instrumentos válidos, nos dice sistematiza los resultados, porque esos resultados, esa información es necesaria para tomar decisiones, ¿no? Y volver pues nuevamente a seguir, ¿no?, a la carga con el desarrollo de las competencias y su valoración, y el estudiante ve que es una forma de trabajo, es una forma, ¿no?, de vivir todas estas experiencias de aprendizaje, ¿no? Y dice evalúa los aprendizajes de todos los estudiantes en función de criterios previamente establecidos, ¿no? ¿Se dan cuenta ustedes? Criterios tomados desde los estándares, criterios tomados desde los desempeños que se encuentran como elementos en el currículo nacional. Por último, nos dice el desempeño 29 que hay que compartir oportunamente los resultados de la evaluación con los estudiantes, sus familias y las autoridades educativas, ¿no?, para generar compromisos sobre los logros de aprendizaje, ¿no? Entonces, cada vez que hemos mencionado, ¿no?, que tenemos que compartir, tenemos que dar esas conclusiones descriptivas, tenemos que reunirnos con la familia y no solo esperar el término del periodo, ¿no?, sino de manera permanente, porque vamos recogiendo cada semana evidencias, ¿no?, vamos trabajando experiencias de aprendizaje que nos permiten a nosotros tener información, pues inmediatamente, ¿no?, compartirlas con nuestros estudiantes y con sus familias, ¿no? Y sabemos, pues, ¿no?, que todo el proceso de evaluación, ¿no?, empieza desde una evaluación inicial diagnóstica, ¿no?, que ya la hemos tomado en el mes de marzo, tenemos ciertos resultados, ¿no?, la evaluación formativa, que es durante todo el proceso, y al final, ¿no?, al final de año nosotros tenemos una evaluación sumativa. Y es más, en cada periodo de tiempo, como por ejemplo el primero que acabamos de terminar, este primer bimestre, también tenemos, ¿no?, hasta cierto punto un corte, ¿no?, para poder nosotros apreciar y detectar qué tanto hemos avanzado, qué tan bien nos ha ido, qué nos estaría faltando, y informar pues oportunamente y en el proceso a nuestras familias. Los elementos que utilizamos son todos ellos, ninguno de ellos elude al otro: competencias, capacidades, estándares de aprendizaje y también los desempeños, ¿no?, que son utilizados para las rúbricas analíticas, ¿no? También, ¿no?, tenemos que recordar, ¿no?, que la rúbrica, ¿no?, es parte, ¿no?, del grupo de instrumentos de la evaluación formativa y le ayuda al estudiante sobre todo porque le permite ser parte de este proceso de evaluación. Porque si yo la comparto con mi estudiante, él puede utilizarla para valorar su evidencia antes de enviármela, ¿no?, antes de terminarla, o ver el proceso de su elaboración, ¿no? Por otro lado, entonces es el protagonista de su propia evaluación. Entiende que la evaluación le va a ayudar a perfeccionar, porque al tener una rúbrica en la cual hay niveles, ¿no?, logrado, en proceso, en inicio o logro destacado, ¿no?, entonces ya él tiene claridad, ¿no?, cómo está yendo en su propio perfeccionamiento, ¿no? Lo motiva con una actitud positiva porque conoce y reconoce lo que está haciendo en esta rúbrica, ¿no? Y lógicamente no solo evalúa el rendimiento, porque como ustedes verán, cada desempeño, cada competencia, cada estándar
tiene pues todo un tinte de promoción de los enfoques transversales, ¿no? Y de hecho evita la memorización, ¿no? Que era parte del enfoque tradicional, evita pues los exámenes convencionales, porque evalúa este proceso y este desarrollo de cada uno de los niveles de logro, ¿no? ¿Cómo elaboramos la rúbrica? Pues como bien lo sabemos, determinamos la competencia, determinamos el producto de evidencia, consultamos el estándar de aprendizaje en relación con la competencia y sus capacidades, redactamos los descriptores que tienen que ver, pues, ¿no?, con las escalas de los desempeños que nosotros podemos jerarquizar. En esta modalidad remota podríamos jerarquizar aquellos desempeños que vamos a considerar, porque valgan verdades, ¿no?, por el escaso tiempo que solemos tener de, digamos, de encuentro sincrónico, ¿no?, va a ser muy difícil desarrollar todos y cada uno de los desempeños que están considerados en el programa curricular. Entonces priorizaremos, rescataremos aquellos que se contextualizan, aquellos que son idóneos, ¿no?, para el momento en el cual, ¿no?, yo estoy pues desarrollando con mis estudiantes, ¿no? A continuación tenemos como referencia la situación significativa, ¿no? Porque recuerden que la evidencia está elaborada en base a esta situación significativa que nosotros propusimos en la experiencia de aprendizaje, ¿no? Es importante socializar con los estudiantes, guiar para sus actuaciones, modelar, ¿no?, mostrar evidencias que de repente con la misma rúbrica pudiéramos evaluar, como bien lo decíamos en otras oportunidades, mostrar evidencias que tienen el nivel de logro, evidencias que tienen el nivel de proceso, el nivel de inicio, ¿no?, para que ellos también con su rúbrica puedan aprender a evaluar, a detectar, ¿no?, qué es lo que en realidad se espera en cada una de estas evidencias. Y así poco a poco vamos promoviendo la autoevaluación, ¿no? Luego desarrollamos las actividades propias, ¿no?, de lo que se va a evaluar, de la misma evidencia, y aplicamos las rúbricas para sistematizar y, lógicamente, ¿no?, retroalimentar de ser necesario, ¿no? Todo esto en coherencia, pues, con el desarrollo de competencias. ¿Qué valoramos con las rúbricas? Las rúbricas tienen múltiples posibilidades de valoración, ¿no? Evidencias de conocimiento, evidencias de desempeño, como en este caso, evidencias de productos y evidencias de actitudes también, ¿no? Aquellas instituciones que valoramos también cómo ellos van desarrollando y adquiriendo actitudes positivas, ¿no? Sobre todo en esta etapa que estamos trabajando mucho la ciudadanía digital, ¿no? La forma de cómo relacionarse a través de las redes, a través del encuentro que podríamos tener sincrónicamente, también como maestros vamos modelando en nuestros estudiantes estas actitudes y valores, y por qué no, también es una posibilidad, ¿no?, de valorar con las rúbricas, ¿no? Bueno, esto ya lo hemos conversado en varias oportunidades, ha sido importante compartir con los colegas el reconocer qué significa cada uno de los niveles de logro, ¿no? ¿Por qué se le coloca C? ¿Por qué se le coloca B? ¿Por qué se le coloca A? ¿No? ¿Qué implicancias tiene, ¿no?, el hecho de que tengo que desterrar, ¿no?, esa concepción de que C es desaprobado, ¿no?, de que puedo promediar B más C más A? La idea no es el promedio, las letras no se promedian, ¿no?, salvo, como bien les mencionaba, que todavía cuarto y quinto siguen trabajando la escala vigesimal. Entonces ahí de repente, ¿no?, sí se realizan estos promedios, pero en el caso de las letras, que es hasta tercero de secundaria, definitivamente se trabajan pues de manera literal y comprender, ¿no?, cuál es el logro esperado de una competencia. Entonces defino lo que es una competencia y digo, ¿no?, logro esperado, ¿no?, es la articulación, la combinación de todas sus capacidades, un manejo satisfactorio en todas las tareas o actividades propuestas, ¿no?, para que yo pueda, ¿no? ¿Y cuál va a ser mi referente? Pues mi referente va a ser mi rúbrica, mi instrumento que yo he elaborado, ¿no? En proceso, ¿no?, aquello que está próximo, ¿no?, que le falta articular una o dos capacidades como máximo, pero considerando también el contexto en el cual
mi estudiante se desenvuelve, ¿no? Yo lo conozco, lo he caracterizado, sé de lo que es capaz, mi intención es que llegue al logro esperado, pero también tengo que reconocer en qué auténtico nivel está mi estudiante, ¿no? Y asigno, pues, con estas descripciones de mi rúbrica lo que correspondería a un nivel de proceso. Y en un nivel de inicio está más lejano porque hay un progreso mínimo, ¿no? Ya hay varias capacidades, 2, 3 capacidades que no está logrando articular, que no las descubro, que no identifico su logro en la evidencia. Entonces ahí tendré que asignar inicio y lógicamente tendré que acudir para la retroalimentación, tendré que comprometerlo a mi estudiante y comprometer a su familia porque la idea es que también lo vayamos sacando adelante en todos estos periodos de tiempo, pues hasta que termine, ¿no? el año 2021. Ya en la sesión anterior dijimos claramente, ¿no?, que existen estos 2 tipos de rúbrica, la holística, que es la que evalúa de manera global, y lo vimos en la sesión anterior, y la analítica que evalúa pero por partes, siendo las partes los criterios, y siendo los criterios cada capacidad de la competencia, ¿no? Muy bien, entonces las rúbricas analíticas, ¿no?, como bien lo hemos dicho, son herramientas que enlistan criterios que se establecen para evaluar desempeños. Ojo, comprendiendo que cada desempeño en mi programa curricular, ¿no?, aterriza, atiende a una capacidad. Si yo, ¿no?, leo, analizo cada uno de los descriptores de mi estándar, descubro ahí cada una de las capacidades, ¿no? Y me sirve mucho para trabajar mis rúbricas holísticas, mis listas de cotejo. Pero en el caso de las rúbricas analíticas atiendo a cada capacidad porque voy a evaluar por separado cada capacidad, aún a pesar que yo tengo que brindar información de toda la competencia, ¿no? Cada capacidad está descrita a través de un desempeño. Y eso es lo que yo voy a ir elaborando y degradando, ayudándome con los cuantificadores, ¿no?, que me ayudan a poder, pues, degradar en proceso, ¿no?, en inicio. ¿Ok? Muy bien. Estimada Lupe, Patti, creo que es nuestra amiga que el día de hoy nos ayuda con las preguntas, ¿no? Yo quisiera hacer unas 3 preguntitas, ¿no?, como un recojo de todo lo que ya hemos estado aprendiendo desde las sesiones anteriores, ¿no? De repente a las colegas que nos están acompañando en este momento, ¿qué diferencia encuentran entre una rúbrica holística y una rúbrica analítica? Como una primera pregunta, ¿sí? Como una segunda pregunta, ¿cuántas veces ya han aplicado una rúbrica analítica? ¿La conocen? ¿La han aplicado? ¿No? De repente en una modalidad presencial, ¿no? Que nos compartan un poco qué experiencias tienen de la aplicación de una rúbrica analítica, ¿no? Y en tercer lugar, ¿será posible elaborar rúbricas para evaluar competencias mediante aplicativos, mediante programas, ¿no? Porque existen ciertos aplicativos, ciertos programas que te permiten elaborar automáticamente rúbricas, pero rúbricas por competencias, ¿no? ¿Qué tanta coherencia habría en de repente poder elaborar rúbricas estándares para todo el Perú? ¿Sería posible esto, no? Quisiera, por favor, si pudiéramos leer en las respuestas que nuestros estimados participantes tienen. Sí, así es. Sí, así es. Estimados participantes, les invitamos a participar respondiendo estas preguntas que Isabel nos está formulando. La primera pregunta: ¿qué diferencia encuentran entre una rúbrica holística y una rúbrica analítica? Entonces vamos a ver qué preguntas, cuáles son las respuestas que nos van a brindar nuestros participantes. Creo que Lupe y Angélica esta vez también nos van a ayudar con ello. A ver cuántas respuestas encontramos. Y también en la segunda pregunta es: ¿cuántas veces se han
¿Cuántas veces han aplicado una rúbrica analítica? Y la última pregunta, si será posible elaborar rúbricas para elaborar competencias mediante aplicativos o programas. Entonces vamos a ver si es posible. Patricia. Así es. Angélica, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Adelante. Muy bien. Isabel, te voy leyendo algunas respuestas que ya están compartiendo nuestros participantes. Ok. Ana del Rosario Vega nos dice que la rúbrica holística es total y que la analítica solamente evalúa algunas partes, ¿no? Desempeños de toda la competencia. Nos dice también Mario Palomino Quispe que las rúbricas holísticas requieren un análisis en conjunto por parte del profesor, del proceso o del resultado, sin juzgar cada componente de forma separada. En el caso de las rúbricas analíticas, el docente valora separadamente las diferentes partes del proceso y la calificación final es la suma de las individuales. Alba Guillermina Armijo nos dice, sí es necesario elaborar las rúbricas para poder evaluar el desempeño de nuestros estudiantes. Muy bien, hasta ahí tenemos estas respuestas y les invitamos a nuestros participantes, mientras vas comentando eso que te leí, Isabel, de repente ellos también van a seguir compartiendo. Yo te digo, después de un momento, puedes hacer algún comentario sobre lo que hemos dicho. Claro que sí, estimada Angélica, sí es cierto, ¿no? Tenemos muy bien claro entonces, muy claro, ¿no? La diferencia que hay entre una rúbrica holística y una rúbrica analítica, ¿no? Entonces, la semana pasada, ¿no? Como bien pudimos compartir con ustedes, ¿no? La rúbrica holística analiza de manera global y eso implica, como bien lo expresábamos, el conocimiento del estándar, el conocimiento de cada uno de estos criterios que atienden a las capacidades, ¿no? Incorporados dentro de la misma descripción de cada uno de los niveles de logro. Es así, ¿no? Y lógicamente, ¿no? La rúbrica analítica lo hace por separado. En una rúbrica por competencias, llámese analítica o llámese holística, los criterios considerados, ¿no? Y que están contenidos en los estándares son las capacidades. Por eso yo hacía mención que en la rúbrica analítica por competencias, ¿no? Cada capacidad se encuentra por separado. Y lo que estamos nosotros orientando es que del listado de desempeños que se encuentran en nuestro programa curricular, tomemos, ¿no? Prioricemos aquellos desempeños posibles de desarrollar en este tiempo y en esta modalidad remota y los vamos colocando, y ahora vamos a ver justamente esto, para analizar capacidad por capacidad, pero todas contenidas dentro de una rúbrica por competencias. Muy bien. Sí, lo que queríamos, pues, sí, te escucho, Angélica. Te comento, hay más participantes que se han animado también a darnos sus respuestas. Liz, pero la mayoría van coincidiendo, ¿no? Ahora te voy a leer lo que han comentado estos maestros y maestras. Liz Carini Olano Cabanillas dice que las rúbricas holísticas requieren un análisis en conjunto, mientras que las rúbricas analíticas, aquí el docente tiene que valorar por separado cada una de las partes del proceso y la calificación final. Daniela Cadillo nos indica que la diferencia está en que la rúbrica holística nos permite evaluar de manera general y la analítica aspectos del aprendizaje de manera separada. Lourdes Garay Cornejo dice que la rúbrica holística requiere un análisis en conjunto del resultado y la rúbrica analítica de manera separada. Muy bien. Aquí Carmen Álvarez también dice que la rúbrica holística es general
mientras que la analítica hace un análisis capacidad por capacidad. Y finalmente, y con ella ya cerramos los comentarios, Gina Follegati indica: rúbrica holística analiza de manera general, valora de manera general, y la rúbrica analítica es más puntual. Ahí están los comentarios de nuestros participantes. Muy bien, estimada Angélica. Yo creo que estamos pues en el camino, tenemos claridad los participantes y de verdad es muy grato reconocer que este curso pues les ha ido ayudando a reconocer, a elaborar, a implementar y los animamos pues, ¿no?, a desarrollar las actividades para que también, ¿no?, ese esfuerzo de estas semanas pues se vea pues realmente, ¿no?, gratificado con un certificado por las horas que ustedes van a brindar y sobre todo porque debe ser reconocido, ¿no?, desde la misma UGEL, cómo es que este curso ha podido, ¿no?, destacar y lograr que los maestros aprendan a elaborar, ¿no?, desde el mismo enfoque del inicio de la planificación, ¿no?, hasta este momento que nos encontramos, pues, ¿no?, elaborando instrumentos. ¿Cómo se elabora una rúbrica? Pues, en primer lugar hay que saber, ¿no?, discernir, hay que escoger cuál será más útil, ¿no? ¿Cuál me servirá más en esta modalidad remota? Isabel nos ha compartido las rúbricas holísticas, las rúbricas analíticas, ¿no? Ambas tienen utilidad, pero de repente, ¿cuál será la más precisa, la que me ayude? Recuerden que hace 2 sesiones, cuando hablábamos de los instrumentos de evaluación, decíamos que tienen que tener ciertas características, ¿no? Deben ser concretos, fáciles, sencillos de elaborar, que deban tener un bajo costo en el sentido de que bajo costo de tiempo, que realmente me permitan recoger la información y que yo pueda, ¿no?, de alguna u otra manera lograr que mis estudiantes logren autoevaluarse, ¿no? Si bien es cierto, elaborar una rúbrica no necesariamente es sencillo, es fácil, pero sí en la práctica, estimados colegas, vamos aprendiendo y vamos pudiendo aplicándolas, ¿no? Lograr pues que se haga una forma de trabajo a nivel, ¿no?, de nuestra profesión que implica, porque ojo que las rúbricas se elaboran para diversas posibilidades. En este caso le estamos dando la aplicación dentro de lo que implica la evaluación por competencias, por eso la estamos trabajando con las competencias, sus capacidades, ¿no? Y considerando, pues, en este caso para las analíticas, los desempeños que atienden a cada capacidad. Muy bien, ¿no? Aquí vamos en ese proceso de elaboración de la rúbrica, como bien lo hemos dicho, comprendemos la competencia a evaluar, porque si no la tenemos clara, no la reconocemos, no sabemos qué tenemos que lograr en el estudiante, casi nada vamos a poder lograr en cuanto a su valoración. En segundo lugar, para la rúbrica analítica, tengo que analizar cada una de las capacidades de la competencia y sus desempeños, ¿no? Sobre todo aquello que yo voy a aplicar en el tipo de evidencia, ¿no? Decidir el tipo de rúbrica, que en este caso va a ser la analítica, definir los niveles de logro, ya los tenemos definidos porque están dados desde el mismo currículo nacional, desde el nivel C hasta el nivel AD, ¿no? Establecer criterios claros y precisos, y a eso se refiere las capacidades, ¿no?, con sus diferentes niveles de logro en los llamados descriptores de la rúbrica, ¿no? Y también es importante que cuando elabore esa rúbrica yo revise y haga los ajustes necesarios definitivamente, ¿no? Todos los instrumentos que hemos propuesto son posibles de mejorar, son posibles, y haga los ajustes necesarios definitivamente, ¿no? Todos los instrumentos que hemos propuesto son posibles de mejorar, son posibles de adecuar, de adaptar, y en eso está la riqueza de poder atender a esa diversidad de estudiantes que tenemos, ¿no? Por último, validarlos, ¿no?, con la aplicación en el aula. En esta semana de gestión, en lo que llamamos también la formación de comunidades de aprendizaje, qué interesante sería, ¿no?, que tengamos instrumentos elaborados y que luego en estos días podamos compartirlos con otra institución, ¿no?, que pertenece a nuestra red, o con un colegio amigo, un colegio hermano, que estemos en el mismo distrito, de repente, a nivel de UGEL, y pudiéramos nosotros pues también compartir, ¿no? Porque entonces cada vez más esto se difundiría y todos hablaríamos el mismo lenguaje, ¿no? Para evitar pues confusiones y comprender realmente este enfoque por competencias que suele estar en muchos casos, ¿no?, poco comprendido.
Muy bien, elaboramos pues las rúbricas, en este caso analíticas, considerando, ¿no?, para cada competencia sus capacidades e identificando aquellos desempeños que atienden a cada capacidad. En el programa curricular, los verbos de cada desempeño nos permite identificar a qué capacidad atiende. Y entonces esos desempeños, ¿no?, yo los transporto a mi matriz, que vienen a ser las rúbricas analíticas, ¿no? Luego, definitivamente, esta rúbrica va dirigida, pues, ¿no?, a un producto, a una actuación, ¿no?, sobre todo, más que nada, aquello que sabe hacer, que puede hacer el estudiante, que me demuestra el estudiante durante todo este proceso, ¿no? Estas capacidades siempre están asociadas, como bien lo decíamos, a los desempeños y, por lo tanto, ¿no?, a la competencia que estamos evaluando, ¿no? Muy bien, entonces lo hemos dicho, ¿no?, en la explicación que yo les he brindado. Es importante detectar, ¿no?, conocer esos verbos para poderlos considerar en los descriptores y poder aplicar, ¿no?, el cuantificador necesario e importante para poder hacer ese descriptor de manera degradada de acuerdo a los niveles que se encuentran en la rúbrica. Muy bien, ¿no? Lo hemos mencionado aquí, vamos encaminándonos, ¿no?, a poder conocer, ¿no? Y por ejemplo, miren, ¿no?, tener claro la coherencia entre la competencia, las capacidades y los desempeños, porque al elaborar una rúbrica analítica, lo que nosotros vamos a poner en ella, vamos a colocar en ella, es justamente en esa matriz, ¿no?, esa coherencia, ¿no? Por eso hay que saber reconocer, ¿no? Y miren, por ejemplo, aquí yo hacía mucho énfasis en el verbo, ¿no? Entonces, por ejemplo, para la competencia, lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna, ¿no? Una de sus capacidades, porque en la diapositiva estamos presentando solo una, no es que sea la única, sabemos que son varias capacidades de esta competencia. Una de ellas nos dice, ¿no?, que infiere e interpreta la información del texto. Y entonces nosotros en el programa curricular identificamos, ¿no?, cuál es ese desempeño que está relacionado con esa capacidad. Y entonces encontramos en ese listado de desempeño, de acuerdo al grado, de hecho, ¿no?, qué verbo es el que va a estar en relación con esa capacidad. Y aquí encontramos que para infiere e interpreta, el verbo más cercano, sinónimo, podríamos decir, ¿no?, es deduce. Recuerden y recordemos también, ¿no?, que cuando nosotros hemos propuesto elaborar los criterios, hemos sido muy enfáticas en mencionar que los estudiantes tienen que estar muy seguros, tienen que estar en pleno conocimiento de esos criterios. ¿Quiere decir esto? Que tienen que comprenderlos, que tienen que saber qué cosa es lo que su maestro o maestra espera encontrar en esa evidencia, ¿no?, en relación a lo que ha formulado en los criterios. Entonces, aquí para este término que de repente pudiera ser no tan comprensible para un estudiante, el hecho de inferir e interpretar, se está utilizando, ¿no?, el desempeño, el verbo deduce, ¿no? Entonces, para infiere e interpreta la información del texto, este desempeño deduce características implícitas de personajes y lugares, determina el significado de palabras según el contexto y hace comparaciones, ¿no? Asimismo, establece relaciones lógicas de causa-efecto, semejanza y diferencia, y enseñanza y propósito a partir de información explícita del texto. Miren cómo aquí está totalmente descrito qué es lo que el estudiante va a realizar y cómo lo hemos podido nosotros detectar en nuestro plan curricular desde el verbo, ¿no?, que nos dice deduce, en sinonimia con infiere. Y así nosotros tenemos que detectar en nuestra relación de desempeños a través del verbo cuál está, ¿no?, realmente relacionado a la capacidad. Y recalco, ¿no?, es muy probable, ¿no?, de hecho, que no vamos a poder trabajar en esta modalidad remota todo el listado de desempeños. Entonces vamos a tener que seleccionar aquellos, por lo menos uno por cada capacidad, ¿no?, reconociéndolos de esta manera, ¿no? Entonces, una vez que identificamos
este desempeño en coherencia con la capacidad y en coherencia con la evidencia, entonces que voy a evaluar, entonces, ¿no? Ya no le hago modificaciones al desempeño porque está tal cual, recordemos que está su verbo, ¿no? Que está estructurado, no le hago modificaciones, más bien lo que puedo hacer es incorporarle cuantificadores, ¿no? En esa diversificación que nosotros solemos trabajar en nuestro currículum nacional, ¿no? No es para quitarle, ¿no? La diversificación es para equiparar, ¿no? Para adecuar, ¿no? O para incorporar, pero no para quitar. Ah, no, el currículo nacional tiene 31 competencias, yo voy a trabajar solo 15. No, no es así. De repente en este momento, porque hemos priorizado, pero eso no significa que siempre va a ser así. La idea es que nosotros en la diversificación adecuamos, adaptamos, ¿no? O incorporamos. Y en este caso, para la rúbrica, vamos a incorporar cuantificadores y vamos a considerar también, por supuesto, las características de la evidencia, ¿no? En la sesión anterior también hablábamos de cómo elaborar la rúbrica cuando le incorporábamos estos cuantificadores, ¿no? Y que nos ayuda justamente a esa degradación, ¿no? Desde logrado, proceso, ¿no? E inicio, ¿no? Y también en algunos casos cuando los desempeños suelen ser los mismos, en los mismos grados, por ejemplo, primer y segundo grado de primaria suelen tener desempeños similares, ¿no? Redactados de igual manera. Y entonces, ¿cómo puedo yo saber cuál sería el logro destacado? Yo le puedo, ¿no? Incorporar un cuantificador. Lo ideal también sería la mirada hacia el siguiente ciclo, ¿no? Pero en estos grados en los cuales yo veo que se repite, puedo agregarle un cuantificador para un logro destacado. De igual manera, en aquellos ciclos en los cuales yo pueda encontrar, ¿no? Que los desempeños se repiten. ¿Okay? Entonces nos ayudan estos cuantificadores de cantidad, ¿no? De frecuencia siempre, como les indicaba la semana pasada. Procuremos pues evitar no logran, no pueden, no coloquemos algunas veces con ayuda, pero si ya definitivamente, ¿no? Siempre hay excepciones a la regla, ya no es posible, es necesario colocarle este término ninguno, ¿no? O no logra, entonces tendremos que hacerlo, pero todo va a depender de cómo conocemos a nuestros estudiantes. Si nuestros estudiantes realmente, ¿no? Atienden o se desempeñan como yo estoy describiendo. Porque cuando yo elaboro la rúbrica, pienso en mi grupo, pienso en mis estudiantes, que van a ser muy diferentes a los estudiantes de otro colegio, aún estén en el mismo distrito, mucho más aún si pertenecen a otra UGEL o pertenecen a otra región, ¿no? Entonces, esto no debe salir, pues, de mi concepción, ¿no? Lo primero que hemos señalado en la primera sesión que hicimos de este curso era la importancia de la caracterización. Yo tengo que conocer mi contexto, mi grupo, mis estudiantes, son diversos. Sabemos que nuestras aulas, entre las mismas aulas, son diferentes. Sabemos que cada promoción es diferente a la otra, y más aún, ¿no? En el nivel inicial, ¿no? Que son tan claras las diferencias, inclusive de un mes a otro, ¿no? Y conocemos en esa diversidad que cada niño, que cada estudiante, ¿no? Es único e irrepetible. Ya quisiéramos los maestros poder atender así individualmente a cada uno. Se procura, se hace lo necesario, ¿no? Se programa, nos organizamos, porque sabemos que hay mucha diferencia, ¿no? Pero en el contexto que vivimos procuramos pues aprovechar la mayor cantidad de espacio que podemos tenerlos juntos, porque también nosotros tenemos nuestra propia organización, nuestra propia vida. Yo siempre lo he dicho, no seamos luz, ¿no? En el colegio, luz con nuestros estudiantes y sombras en nuestro hogar, de repente sombras con nuestros hijos, sombras con nuestra vida personal, ¿no? Todo en este tiempo, estimados colegas, nos ha permitido pues reflexionar, ¿no? Cómo hemos estado todos estos años viviendo, qué tipo de relaciones hemos tenido con nuestro entorno, con nuestros mismos estudiantes, y de verdad hemos aprendido a valorar cada día la vida, la salud, a valorar a estas personas, y en nuestra profesión y vocación, estimados colegas, a valorar lo que hacemos, ¿no? A valorar lo que cuidamos. Estamos cuidando la cultura, la sociedad, los ciudadanos, su formación para nuestros futuros ciudadanos. Esto tenemos que tenerlo siempre, siempre presente, ¿no? Muy bien, entonces también, ¿no?
procurar evitar errores comunes, ¿no? Como de repente dedicarme a evaluar aspectos de forma y no aspectos de fondo. Recordemos que evaluamos competencias, recordemos que evaluamos actitudes, conductas, saber hacer, ¿no? Acciones, estas evidencias muy objetivas, con los criterios objetivos también estables, centrados en los estándares, centrados en las capacidades, en las competencias, en los desempeños. Entonces, eso tenemos que tenerlo muy claro, ¿no? Ni agregar ni quitar conductas, ¿no? Porque el desempeño es tal cual, lo que yo hago es ayudarme con los cuantificadores y voy degradándolo, ¿no? Donde aquello lo que el estudiante me va demostrando que puede hacer, que puede accionar o que puede elaborar, ¿no? Tampoco es un error que solemos, pues, ¿no? Es introducir, ¿no? Introducir elementos o conductas fuera del criterio, ¿no? Y de repente por ahí también introducir aspectos de forma, ¿no? Yo siempre he dicho, o sea, no hay nada escrito sobre piedra, y si yo realmente quiero introducir un aspecto de forma en la rúbrica, esto tiene que estar plenamente conocido por mis estudiantes, por mis familias, ¿no? Ellos tienen que saber que yo introduzco en una rúbrica por competencias algún aspecto de forma porque considero que es importante y porque considero que ayuda a la formación integral del estudiante. Pero ojo, que esté predeterminado, que esté con criterios establecidos, como criterio conocido por el estudiante, ¿no? Que no nos sorprende y que de repente porque lo presentó bonito, le puso un aplicativo, sonido, música, se disfrazó, puso de colores, chispas y qué sé yo, y yo valore más esa evidencia que aquella que se ha ceñido netamente al criterio, estimados colegas. La evaluación formativa ha tenido siempre una crítica que tenemos que saberla conocer. Y se nos dice que la evaluación formativa es muy subjetiva. Ay, porque B, ¿qué significa B? C, que es amplio. No, todo está muy claro. Para eso tenemos nuestras medidas, nuestros estándares, tenemos nuestros desempeños y nos tenemos que ceñir de manera muy objetiva a su valoración, ¿no? Y asignándole el nivel de logro que corresponde, en ese entendimiento de que es parte del proceso y que esa evaluación y valoración, inclusive con la rúbrica, es un elemento más, es un recurso más, es una estrategia más de aprendizaje, porque en la evaluación formativa todo nos sirve para aprender. ¿Ok? Muy bien, ¿no? Recordar como siempre, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que la competencia debe estar muy comprendida por nosotros y muy comprendida por nuestros estudiantes, ¿no? Deben conocer el estándar, por supuesto, ¿no? Deben tenerlo a la mano. Los padres de familia también, por supuesto, porque ellos han sido educados en un enfoque tradicional y les está costando comprender, ¿no? Estos niveles de logro. Ellos quieren, ¿no? Algo concreto, los números, sumar, restar, dividir, promediar, ¿no? Quieren ser competentes en el sentido de competir, ¿no? No en el sentido de ser competentes para solucionar problemas, ¿no? Y muchas veces tenemos que sentarnos con ellos y hacerles comprender qué significa cada competencia, cómo le va a servir a su hijo en este siglo XXI para solucionar problemas, el estar preparado para la incertidumbre, en algún momento lo hemos dicho, ¿no? Como en este caso, ¿no? Muchos probablemente sí han estado preparados para poder reinventarse, salir adelante, ¿no? Manejar sus competencias y sus capacidades para poder salir adelante en esta situación de emergencia, pero muchos no. Y resuelven sus problemas como asaltando, matando gente, ¿no? Haciendo, pues, ¿no? Pandillaje y una serie de desobedeciendo, ¿no? Y lo único que logran, pues, es tristezas, dificultades, ¿no? A nivel de sociedad, en nosotros percatarnos y muchas veces comentar, ¿no? Que las noticias que vemos en televisión y decimos, y yo siempre, ¿no? ¿Dónde estuvo ese maestro? ¿Dónde estuvo ese tutor, ¿no? Que de repente no fue firme, no fue, ¿no? Objetivo, que no le enseñó a autoevaluarse, que no le enseñó a resolver problemas, ¿no? Entonces, eso es algo, pues, que nos rebota también a los maestros en la reflexión, ¿no? Para poder también proyectar esa futura sociedad, porque somos los maestros a través de lo que enseñamos, lo que formamos, ¿no? Esta sociedad, hemos formado esta sociedad y la futura sociedad, ¿no? Y entonces, ¿no?
es importante que para una rúbrica analítica, ¿no?, nosotros conozcamos la competencia e identifiquemos plenamente cada una de sus capacidades. Yo puedo hacer una rúbrica analítica solo si considero todas las capacidades de la competencia, ¿no? Porque yo evalúo la competencia, pero esa competencia se desarrolla, se logra, ¿no?, cuando articula todas sus capacidades, ¿no? Y, por ejemplo, esta competencia resuelve problemas de cantidad, ¿no? Sus 4 capacidades: traduce, comunica, usa estrategias, argumenta, ¿no? También tengo que reconocer el estándar, porque si bien es cierto, yo elaboro mi rúbrica analítica con las capacidades de la competencia y con sus desempeños, yo soy consciente que cada uno de esos desempeños, ¿no?, deviene, ¿no?, del estándar. Ha sido elaborado considerando el estándar, ¿no? Está aterrizado ese desempeño en cada grado, pero fue elaborado teniendo como referencia el estándar. Entonces, esa sinapsis, esa relación entre el desempeño y el estándar es insoslayable, estimados colegas, no lo debemos olvidar. No es que los desempeños son una cosa, los estándares otra, que yo me preocupo de desarrollar desempeños y nunca o casi nunca he visto los estándares, ¿no? Entonces, no, yo tengo que encontrar esa relación. Cada uno de los elementos está concatenado, ¿no?, en este currículo nacional y en su implementación. Entonces, tengo que reconocer, ¿no?, en algunas otras sesiones hemos enseñado a colorear, ¿no? A ver, identifiquemos en el estándar, ahí está la capacidad. El estándar me dice qué cosa es capaz de hacer un estudiante en ese ciclo, en esa edad, de acuerdo a su desarrollo, ¿no? Y también me va a permitir identificar si es que no está logrando que de repente ese estudiante, ¿no?, todavía tiene los logros del estándar anterior. Entonces yo voy a tener, ¿no?, que considerar para poderlo preparar, poder estar dedicándome, corresponsabilizar a él, a la familia y sacarlo adelante, ¿no? Siempre esa mirada del estándar es muy importante porque es como decir nuestras unidades de medida cada cierto tiempo, ¿no?, cuando vamos desarrollando una competencia, ¿no? Y en ese sustento, ¿no?, de poder lograr el perfil de egreso, ¿no?, en ese sustento de poder respirar con tranquilidad y saber que estoy cumpliendo mi cometido, que estoy desarrollándole el estándar a mi estudiante, que está logrando, que lo estoy valorando, que le estoy enseñando a aprender de manera autónoma, ¿no? Está esa satisfacción, pues, que solemos tener todos los maestros cuando nos dedicamos y hacemos este tipo de trabajo profesional, ¿no? Demandante, sí, estimados colegas, ¿no? Elaborar una rúbrica no es sencillo, requiere tiempo, sí, requiere dedicación, comprensión, ¿no? Y validación y compartir con mi colega y darme ese espacio, es cierto, ¿no? Pero al final es aprendizaje, ¿no? Y como lo decía Patricia al inicio, ¿no?, todos vamos aprendiendo y todo es parte del proceso, ¿no? Y mientras más dedicación le demos, pues, y más lo apliquemos, ¿no?, mucho mayor va a ser el aprendizaje, ¿no? Y entonces, como bien decíamos, una vez que tenemos la competencia, vamos identificando los criterios para cada capacidad, vamos encontrando, ¿no?, aquel desempeño que le corresponde. Y aquí tenemos, ¿no?, una propuesta de estructura, ¿no?, de las rúbricas por competencias analíticas, ¿no? Los criterios, como bien les mencionaba, son las capacidades. Hay competencias que tienen 5 capacidades, hay competencias que tienen 2, que tienen 3, que tienen 4 capacidades, ¿no? Todo va a depender de aquella competencia que yo analice, que identifique y sobre todo que reconozca no solo de qué se trata la competencia, sino cuáles son esas capacidades que la componen y qué demanda cada capacidad, qué implica que el estudiante realice. Tengo que empoderarme cada vez más, ¿no?, de esto para que yo pueda realmente hacer un instrumento válido, un instrumento confiable y pueda, pues, aventurarme a trabajar estas rúbricas, ¿no?, holísticas y analíticas, ¿no? Aquí están los niveles de desempeño, que ya nosotros los conocemos, ¿no es cierto? Y lo que vamos colocando en cada uno de ellos son los descriptores, ¿no? Estos son los elementos de una rúbrica, ¿no? Los niveles de desempeño, los criterios, que son las capacidades, en el caso de la rúbrica por competencias, ¿no? Los descriptores, ¿no? Y, lógicamente, cada uno de ellos, ¿no?, de estos descriptores,
¿no? Como bien lo hemos propuesto, que se le incorpore los cuantificadores para poderlos degradar, ¿no? Y al igual que en las rúbricas holísticas, como yo les mencionaba, empezamos elaborando, ¿no?, el logrado, porque es el que tiene todos los requisitos. Y en el caso de la rúbrica analítica, el nivel de logro que está es el desempeño tal cual, ¿no? Tal cual, y de repente yo ahí le incorporo el contenido, ¿no? Si es que no está considerado, porque hay desempeños que consideran contenido en algunas áreas, incorporo el contenido, incorporo la evidencia, ¿ok? Y luego con estos cuantificadores me voy ayudando a degradar al nivel B. Y de repente aquí en lo que me implica el desempeño de logrado, por ejemplo, formula preguntas, ¿no? Plantea hipótesis, ¿no? Correspondiente a esta primera capacidad, lo hemos puesto por el tamaño de la diapositiva, estamos analizando uno de ellos, pero así vamos a analizar cada una de las capacidades, ¿no? En el nivel B ya le incorporo el descriptor algunas veces, ¿no? En el descriptor le pongo el cuantificador algunas veces, entonces ya estoy degradando, ¿no? Y en el nivel C pongo ya rara vez, ¿no? Tiene dificultades, en este caso no reconoce porque no hay otro término para ponerle, pero si viera, ¿no? Lo coloco, pero en este caso, como les decía, es necesario, ¿no? Colocamos rara vez, tiene dificultades, entonces fíjense ustedes cómo se va degradando, ¿no? Para el nivel B ya le quitó 1, ¿no? Le rebajó, le degradó en un requerimiento, pero apoyándose con un, ¿no? Con un cuantificador. Y al nivel C le ha agregado ya 2 hasta 3, ¿no? Rara vez, no reconoce, ni selecciona, tiene dificultades, ¿no? Todo eso lo he hecho en base a que yo conozco que es capaz de hacer también mi grupo, ¿no?, de estudiantes. Y en el nivel de logro destacado, le he colocado, además, me ha ayudado porque resulta que es similar, es igual, ¿no? Y entonces, si no me equivoco, es de la competencia indaga del sexto ciclo, ¿no? Primero y segundo de secundaria. Y fíjense ustedes, para el nivel AD estoy colocando siempre, ¿no? Porque coinciden. Entonces le coloco siempre para que tenga ese nivel de exigencia, ¿ok? Muy bien, y acá está pues el desempeño tal cual, ¿no? Como lo hemos mencionado. Y de hecho, ¿no? Es un instrumento válido. Una vez que yo lo elabore, lo hago revisar por mi colega. En esta semana de gestión aprovechemos, estimados colegas, la hago revisar por mi colega y mi colega, pues, ¿no? También me da la suya y mutuamente compartimos, mejoramos. Y si mejor le pones esta palabrita y se utiliza mejor este cuantificador, ¿no? Entonces ahí vamos compartiendo, ¿no? Y así es como vamos elaborando, ¿no? En este caso, este es para la competencia resuelve problemas de cantidad, está el estándar del cuarto ciclo, de igual manera ya he considerado todas las capacidades, ¿no? Las cuatro capacidades, y hemos empezado, ¿no?, con el nivel de logro A, ¿no? Acá le hemos incorporado el contenido, ¿no? Contenido para que pueda ser más directo a la evidencia que se está considerando. En el nivel B, miren, algunas veces, ¿no? Y ya aquí ya inclusive, ¿no? Con respecto a, aquí es hasta 3 cifras y acá estamos utilizando ya solo 2 cifras, ¿no? ¿Cómo se elaboró esta rúbrica? En pleno conocimiento de cómo, ¿no?, respondían los estudiantes, ¿no? Y en AD también le estamos dando la complejidad utilizando también contenido, ¿no? Entonces, como recuerden, ¿no?, tanto los cuantificadores como los contenidos que yo puedo ir agregando, ¿no? Igual la siguiente capacidad, comunica su comprensión. La siguiente usa estrategias, ¿no? También miren cómo lo hemos ido degradando casi siempre, con ayuda, ¿no? Y la última capacidad, sin embargo, con dificultad, miren, del nivel de logrado, sin embargo, explica con dificultad, sin embargo, no logra, ¿no? Estamos utilizando estas frasecitas que permiten, pues, degradar sin quitarle requerimiento, pero degrada en cuanto a su ejecución, en cuanto a su acción. Muy bien, hacemos un alto, estimada Patti, Lupe, Angélica, ¿no? Con respecto a que si hubiera unas 3 preguntitas para poder seguir explicando los ejemplos de repente. Sí, estimadas amigas. No sé si habrá algunas preguntas del público.
Me escucha un eco, me dicen. A ver, voy a regular mi volumen. A ver, mientras vas viendo tu volumen, entonces, voy formulando la pregunta. Nos hacen una pregunta si los desempeños del CENEP se pueden precisar y si también se podría crear un desempeño. ¿Cuál sería la característica a la hora de elaborar un desempeño? Bien, se menciona, ¿no? Recuerden que en una modalidad presencial se trabajaba y se mencionaba mucho la posibilidad de precisarlo, ¿no? Y precisarlo implicaba incorporar al desempeño, ¿no?, el contenido. Si ustedes han observado en los desempeños que yo he colocado en las rúbricas, ¿no?, están los desempeños tal cual, pero se le ha incorporado algún tipo de contenido coherente con la competencia que se está evaluando, lógicamente, porque la rúbrica va a evaluar la acción o va a evaluar la producción. Entonces, sí es importante precisarlo incorporando un contenido. Ahora, elaborar un desempeño, estimados colegas, si bien es cierto, existe la posibilidad de diversificar, ¿no? Se están elaborando lineamientos, normas técnicas para poder diversificar, ¿no? Qué interesante sería que ya tengamos un proyecto curricular regional, un proyecto curricular local, un proyecto curricular que pueda abordar hacia lo que es nuestro proyecto curricular institucional, ¿no? Cuando hay esa posibilidad y cuando la institución está en esa posibilidad de considerar esta diversificación, ¿no?, hay todo un proceso de validación y pudiera ser que se elaboraran nuevos desempeños. Pero por el momento tenemos que trabajar los desempeños que tenemos en el currículo nacional, ¿no? Y sí precisarlos, ¿no?, con contenidos, precisarlos con de repente alguna evidencia que quisiéramos considerar, ¿ya? Ahora, para la rúbrica analítica, la estructura que yo les comparto, estimados colegas, corresponde a la guía de planificación, mediación y evaluación de los aprendizajes que a fines del año 2019 se elaboraron. Todavía estábamos en una modalidad presencial, ¿no? Entonces era una inquietud de elaborar, y en esta guía se publicó cómo elaborar una rúbrica por competencias de manera analítica con los desempeños, ¿no? Y es así que bajo estas orientaciones, ¿no?, se trabajaron. Ahora, yo vuelvo a recalcar, estamos en una modalidad remota, ¿no? Y cada uno de nosotros sabemos de los tiempos con los cuales contamos para poder trabajar con nuestros estudiantes y poder recabar las evidencias. Y no solo recabarlas, ¿no?, sino también retroalimentar, valorarlas con el instrumento, retroalimentarlas, ¿no?, volver a devolver esas evidencias para que luego pueda ser consignada con respecto a ese aprendizaje. Entonces, de acuerdo a nuestros tiempos, ¿no?, yo siempre lo he dicho, hay que ser, ¿no?, digamos, real, ¿no?, y determinar, ¿no?, si estas rúbricas analíticas, ¿no?, podríamos trabajarlas, ¿no?, no solo con los desempeños que se encuentran en nuestro currículo nacional, ¿no?, sino también precisando cada uno de ellos, ¿no? Por eso hemos hablado de que no se puede cambiar la acción, ¿no?, el verbo, ¿no?, ni en el estándar, ni en el desempeño, ¿no?, sino que nosotros tenemos que saber identificar cuál es ese verbo que implica la acción que yo voy a evaluar. Y en la analítica es tal cual he logrado, y luego lo vamos degradando con los cuantificadores. No sé si hubiera otra pregunta, Angélica. Sí, Isabel, acá tenemos dos preguntitas más. La primera es, ¿y si desarrollan algunas capacidades de la competencia, cómo sería la rúbrica? Nos pregunta René Quispe. Ok, estimado René, lo hemos dicho en muchas oportunidades y es bueno que tú lo comprendas así. Si vamos a evaluar una competencia, tenemos que evaluar con todas sus capacidades. Vamos a la definición de competencia. Competencia es la combinación, la articulación de todas sus capacidades, todos sus recursos, que en este caso son sus capacidades, ¿no?, con una intencionalidad pedagógica, con sentido ético. Hablar de que yo valoro una evidencia, yo no podría valorarla si yo no
valoro todas las capacidades que la integran. Si analizamos sus capacidades, vamos viendo que en orden de jerarquía empieza con una capacidad mínima y luego se va integrando una capacidad mucho más demandante y luego logra la última, ¿no? Como por ejemplo en esta de resuelve problemas de cantidad, empieza con traduce, ¿no? Traduce a cantidades y termina con un argumenta y establece relaciones entre los números y las operaciones entre ellos. Entonces imagínate, ¿no? Esa integración, ¿no? Es necesaria que se realice para poder afirmar que estamos evaluando una competencia. No estaríamos evaluando la competencia si solo tomamos algunas de esas capacidades. ¿Ok? Esa integración es lo que nosotros valoramos. ¿Alguna pregunta más? Sí, una última preguntita dice, si las rúbricas se pueden utilizar en el nivel inicial. Muy bien, existen, ¿no? Diversas posibilidades. El nivel inicial es un nivel importantísimo, un nivel en el cual las maestras de inicial, ¿no? Si bien es cierto, están dedicadas a desarrollar las competencias básicas en nuestros estudiantes del nivel inicial, un nivel que ha sufrido un duro golpe, ¿no? El año 2020, que este año poco a poco se está reponiendo porque las familias están comprendiendo, ¿no? Esa necesidad, esa responsabilidad de poder, ¿no? Plantear el desarrollo de las competencias básicas. También tenemos que comprender que es importante que se valore más individualmente, ¿no? Cada niño, como cada ser humano, es diverso, es único, es irrepetible, ¿no? Es una personita en formación y que justamente, y alguna vez lo hemos dicho muy claramente, ¿no? De la forma como ese estudiante nosotros en inicial lo formemos, ¿no? En actitudes, en valores, con las competencias y los recursos adecuados y sobre todo podamos recoger la información de lo que realiza cada uno de ellos, porque los que hemos tenido niños en el nivel inicial o hemos tenido nuestros hijos pequeños, sabemos la diferencia que hay en su desarrollo de un mes a otro. Es más, de semanas a otra semana. Entonces, sí es importante recoger información y en el nivel inicial lo que más se utiliza es justamente el registro de observaciones, la ficha en la cual se registra de manera individualizada y se le va tomando nota cada cierto espacio de tiempo, ¿no? Es lo que se promueve, ¿no? Porque inclusive las listas de cotejo son muy tajantes, ¿no? Las listas de cotejo te dicen cumple o no cumple. Bueno, tú puedes poner observaciones, pero en esa realidad del nivel inicial es mejor procurar recoger de cada uno de ellos, ¿no? Para estar más atentos a su formación. Y se promueve, como repito, estas fichas que ahora vamos a mostrar luego, ¿no? Porque este trabajo es producto del trabajo en equipo, cada especialista de Agebre aporta, ¿no? Y elaboramos ¿no? Aquello que es lo más idóneo, ¿no? Sin embargo, también se elaboran rúbricas, también es posible elaborar, ¿no? Pero de repente en la mirada de abocarnos a observar más individualmente, la orientación es a que se trabaje con esta ficha de seguimiento. Pero hay instituciones, hay colegas que también han aprendido a hacer rúbricas y lógico, hay estándares para el segundo ciclo, hay desempeños para el segundo ciclo. Y si la estructuración de una rúbrica es por competencias, es con sus capacidades y sus desempeños, también es posible hacerlo, ¿no? No les podemos cortar esa iniciativa, responde a los elementos que tiene el currículo nacional, responde a la estructura de la rúbrica y es posible hacerlo. ¿Qué es lo más óptimo? Desde cada nivel, ¿no? Desde cada especialista, aquello pues que sea más propicio para lo que corresponde, a la edad que corresponde, ¿no? Si son 3 añitos, 4 añitos, ¿no? Todavía están en ese inicio, hay que observarlos para poder retroalimentar a la familia, a la mamá, ¿no? A la persona que esté a cargo de los niños y que nos pueda ayudar, ¿no? Sobre todo en esta modalidad remota, estimados padres de familia y colegas, ¿no? Sobre todo en esta modalidad remota en los cuales ellos están tan corto tiempo, ¿no? No aguantan mucho tiempo frente a la pantalla. Nuestros pequeños necesitan el contacto, necesitan ver a su maestra, tocarla, necesitan hacer las cosas, ¿no? De manera concreta. Entonces, y el apoyo, pues, básico es en casa, ¿no? Entonces, estas fichas, estos documentos que vamos a mostrar luego, ayudan mucho también al fin del desarrollo de la competencia, ¿no? Que aprenda, ¿no? En su individualidad y en lo que va realizando en casa.
Ok, María Esther, continuamos entonces. Y aquí está, ¿no? Esta pregunta. Continuamos. Ok. Y aquí está con respecto a esa pregunta, justo fue atinada, ¿no? Esta ficha de seguimiento que nos comparten del equipo de AGEBRE, ¿no? Las especialistas del nivel inicial, y en la cual nos dicen, ¿no? De que es mejor, ¿no? Y de hecho lo asumimos así porque cada nivel tiene sus propias características. Trabajar, ¿no? Con el estándar, como ustedes verán aquí, poder detectar, ¿no? Las capacidades que se encuentran inmersas en ese estándar para poder hacer ese comparativo, porque al final tenemos esa unidad de medición, vamos a decirle con ese nombre, ¿no? Que es el estándar que corresponde al ciclo del nivel inicial. Y se van haciendo los registros, ¿no? Como nosotros podemos ver, se ha hecho un registro, miren, de un mes a otro, cómo va ese niño evolucionando, ¿no? Entonces, se hace, por ejemplo, un primer registro con respecto al estándar y a las capacidades, ¿no? Con fecha, por ejemplo, 20 de marzo, ¿no? Y luego al siguiente mes se hace otro registro, cómo va avanzando, ¿no? Y vamos descubriendo, por ejemplo, vamos anotando qué es lo que el estudiante manifiesta, ¿no? Dice, mi papá me lleva a la sierra a ver a mi abuelito, me gusta ir, corro más rápido que mi primo en la chacra, siempre le gano. O sea, estas expresiones que yo voy recogiendo es un recurso importantísimo y válido para que no solo el maestro, sino también el padre de familia sepa, ¿no? Cómo va increciendo, pues, ¿no? Este proceso en meses, ¿no? De un bimestre a otro, como aquí vamos viendo los registros por cada uno de ellos, un tercer registro al siguiente mes, ¿no? Y luego cuando termina el bimestre, ¿no? Se le elabora la conclusión descriptiva, que es el producto de todas esas observaciones, y se le explica al padre cómo ha ido evolucionando, ¿no? Nos dice la especialista del nivel inicial, ¿no? De la UGEL 3, de AGEBRE, que este es un instrumento idóneo, que es un instrumento que ellas recomiendan, pero que tampoco quitan la iniciativa de poder elaborar rúbricas holísticas, rúbricas analíticas, ¿no? Dependiendo de cuál es la posibilidad y los tiempos de conexión que tengan los estudiantes, ¿no? Y aquí están, por ejemplo, unos ejemplitos de unas rúbricas del nivel inicial, considerando, pues, lógicamente, ¿no? El logro, ¿no? Que está en los desempeños, como bien lo hemos dicho, de la competencia se comunica oralmente, por ejemplo, en su lengua materna. Aquí está, como es analítica, analiza capacidad por capacidad, ¿no? Están aquí las 6 capacidades, están los logros esperados que responden a los desempeños que están en el currículo nacional. Y luego con los cuantificadores, ¿no? Vamos degradando, ¿no? Casi siempre, a veces, miren ustedes con dificultad, ¿no? Cada una de ellas, igualmente aquí, ¿no? Para inicio. Y como ustedes ven, cada uno de los desempeños ha sido degradado ayudándonos con estos cuantificadores, ¿no? Y considerando, ¿no? Los logros destacados hacia lo que tendría que lograr como estándar final de repente a los 5 años, ¿no? Visualizando cada uno de los desempeños acorde a cada capacidad. Bien. Y aquí pues les compartimos, porque ustedes saben que este material ustedes luego lo van a tener, ¿no? No solamente la grabación de esta conferencia, sino también lo van a tener aquellos que están trabajando las actividades, tienen el acceso a estos materiales, están también en la misma separata, se están considerando estos ejemplos y otros más de rúbricas, los animamos a que puedan, ¿no? Analizarlas, contextualizarlas, ¿no? Y lógicamente luego validarlas y aplicarlas con sus estudiantes, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, una de resuelve problemas de cantidad, ¿no? Y estos son rúbricas que hemos podido trabajar con los maestras y que han podido validarlas, ¿no? Por eso es que las compartimos, ¿no? Acá la competencia indaga, ¿no? Cómo se va también ahí degradando. Luego la competencia convive y participa democráticamente, ¿no? De igual manera, ¿no? Miren, cada una de ellas, ¿no? Se va degradando y, por supuesto, reconociendo, ¿no? Reconociendo qué es lo que es capaz de hacer nuestros estudiantes, ¿no? Aquí también está, ¿no? Inclusive para la competencia de religión, ¿no? También, ¿no? Para aquellos colegios por convenio que también trabajan esta competencia, ¿no? Podemos trabajar desde el logro esperado,
proceso, inicio, utilizando, miren, ¿no? Los cuantificadores rara vez, algunas veces, en el caso de proceso, ¿no? Casi siempre, ¿no? Aquí algunas veces, ocasionalmente, luego tiene dificultad, ¿no? Fíjense, estos cuantificadores cómo nos ayudan para poder ir degradando sin perder, ¿no? Ese descriptor, ¿no? Esa acción que necesitamos observar, pero que lo que marca la diferencia es que uno lo hace logrado completamente y el otro estudiante está en el camino, ¿no? En proceso, y el otro estudiante está, pues, ¿no? De repente un poco más rezagado, y es importante, pues, apuntalar y retroalimentar, ¿no? Muy bien. De igual manera, ¿no? El nivel primaria, ¿no? También considera, ¿no? Trabajar rúbricas, ¿no? Tanto las holísticas como las que hemos mencionado, como las analíticas que estamos proponiendo en este caso, ¿no? Para cada una de las competencias, vuelvo a recalcar, ¿no? Aquí están la competencia, convive y participa democráticamente, ¿no? De primer grado, aquí está cada una de sus capacidades. ¿Qué cosa hemos colocado en logro deseado, o logro esperado, o logrado, si nosotros queremos ponerle, ¿no? Hemos colocado el desempeño que hemos identificado en nuestro programa curricular y hemos extraído, ¿no? Aquel desempeño que atiende a cada capacidad, ¿no? ¿Cómo nosotros lo vamos reconociendo? Por los verbos, por las acciones iniciales que están en coherencia, ¿no? Con la capacidad. Por ejemplo, ¿no? Dice acá, interactúa con todas las personas, es esta primera capacidad. Dice, comparte actividades con sus compañeros. ¿Se dan cuenta, no? Cómo atiende el desempeño a cada capacidad. Colabora en la elaboración de acuerdos. ¿Cuál era la capacidad? Construye normas y asume acuerdos o leyes. Y miren, colabora en la elaboración de acuerdos y normas. ¿Se dan cuenta? Esa identificación de los desempeños que se encuentran en nuestros programas curriculares, ¿no? Nos permite poder elaborar estas rúbricas analíticas, ¿no? Dice acá, maneja conflictos de manera constructiva. Pone en práctica estrategias para manejar sus conflictos en el aula, ¿no? Aquí la capacidad delibera sobre asuntos públicos y el desempeño que hemos identificado es delibera sobre asuntos públicos enfatizando los que generan la convivencia del día a día, ¿no? Participa en acciones que promueven el bienestar común, igual en las relaciones de desempeños identificamos, ¿no? Por la acción, participa en actividades colectivas orientadas a un logro común a partir de la identificación de necesidades comunes. ¿Se dan cuenta ustedes? Y entonces, estimados colegas, lo vamos degradando, ¿no? Para poder llegar hasta el nivel de inicio. Y en logro destacado colocamos el desempeño del siguiente grado o del siguiente ciclo. Aquí tenemos otro de sexto grado, de igual manera, ¿no? Todo este conjunto de rúbricas, ¿no? Fueron elaboradas en una modalidad presencial, esto es cierto, por eso lo decimos muy transparentemente, hubo el espacio, hubo el tiempo, está la posibilidad de trabajar los desempeños, ¿no? Entonces, es posible, ¿no? Aplicarla, ¿no? En este momento habría que discernir qué tanto es posible realizarlo, ¿no? Y ver en qué tiempo también podríamos trabajarlo. De repente, no necesariamente al término de una experiencia de aprendizaje, de repente una rúbrica de este tipo podríamos trabajarla en un bimestre, ¿por qué no? Porque ya podemos considerar varios desempeños, están todas las capacidades, he trabajado eso con mis estudiantes, entonces lo podría trabajar una por bimestre de repente, ¿no? Aquí tenemos otra, ¿no? También nuestras competencias transversales, estimados colegas, también son susceptibles, ¿no? De ser valoradas, ¿no? Que implica no solamente el hecho de que yo brinde conclusiones descriptivas, sino que deben ser valoradas, porque también mi estudiante debe saber qué tanto se desenvuelve en los entornos virtuales correspondiente a su ciclo, al grado en el cual él está, ¿no? Y miren cómo está el desempeño aquí, por ejemplo, está en el tercer grado de primaria, ¿no? Y luego lo vamos degradando, ¿no? Hasta proceso y hasta inicio. La competencia se desenvuelve en entornos virtuales, por ejemplo, miren, tiene 4 capacidades, ¿no? Y cada una de ellas tiene para identificar sus desempeños coherentes con cada capacidad.
¿no? Y acá tenemos igualmente gestionar su aprendizaje de manera autónoma, la otra competencia transversal, con sus 3 capacidades, su nivel de, perdón, con sus 4, son 4 acá si no me equivoco, sus niveles, sus desempeños, ¿no? Y cómo se va degradando en cuanto a los requerimientos, ¿no? Aquí igual, de personal social, ¿no? Construye su identidad. Miren ustedes de dónde hemos sacado esto, del programa curricular, ¿no? Y le hemos adicionado en esa posibilidad de precisarlo, ¿no? Con contenidos o con características de la misma evidencia, ¿no? De igual manera, ¿no? En el nivel secundaria, ¿no? También podemos utilizarla. Ahora, si en el nivel secundaria nosotros estamos trabajando la escala vigesimal, la rúbrica también te permite colocar, ¿no? Una numeración, ¿no? Asignarle una valoración numérica, y que luego, ¿no? Recuerden que las rúbricas no son de este año ni de hace poco tiempo, las rúbricas se trabajan desde los años 70, estimados colegas, ¿no? Y en los años 70 se trabajaban pues con escalas numéricas y se promediaban, inclusive se les daba hasta escalas decimales, ¿no? Era todo un trabajo muy, muy específico. En este caso estamos trabajándolas por competencias, por eso es que sus niveles de logro están designados en base a los niveles de logro que nosotros manejamos en el currículo nacional. Pero también se pueden trabajar dándole pues escalas numéricas, ¿no? Para poder, digamos, asignar esa calificación vigesimal que en cuarto y quinto de secundaria se está, ¿no? Todavía asignando, se está trabajando, ¿no? Y acá tenemos otra, ¿no? También de matemática, resuelve problemas de forma, movimiento y localización, ¿no? Aquí están las 4 capacidades, ahí están los 4 desempeños, cada uno de ellos identificado en el programa curricular, acorde a cada capacidad, ¿no? Y de ser necesario precisado con un contenido o con, ¿no? Con algunas características de la evidencia, ¿no? De acción o de producción. Aquí tenemos otra, ¿no? Se desenvuelve, se comunica oralmente en su lengua materna, ¿no? De igual manera, miren, cada capacidad, ¿no? Contiene o está designado ya en el programa curricular un desempeño, ¿no? Lo importante es identificar, ¿no? Con respecto a lo que nosotros estamos desarrollando, ¿no? Aquí está la de ciencia y tecnología, ¿no? Del 6º ciclo. Explica el mundo físico, están las 2 capacidades, están sus desempeños, ¿no? Está el logro esperado, en proceso, en inicio, ¿no? Entonces, miren, ¿no? Acá hay varios ejemplos, varias posibilidades de elaborarla, ¿no? Esta, por ejemplo, la he tomado como captura de esta guía de mediación, ¿no? De planificación, mediación y evaluación de los aprendizajes, ¿no? Es en base a esta estructuración, ¿no? Que aprendimos nosotros, investigamos, propusimos, ¿no? Aplicamos, ¿no? Y elaboramos todas las rúbricas que ustedes les estamos compartiendo. Esto está tal cual, hay una bibliografía detrás de esto, para que ustedes conozcan que es en base a estas orientaciones que se han elaborado todas estas rúbricas que les estamos compartiendo, ¿no? Y aquí está la competencia de ciencia y tecnología de Indaga, ¿no? Con sus capacidades, ¿no? Desde el logrado y cómo ha sido degradado hacia inicio, ¿no? Muy bien, ¿no? Hasta cierto punto resumiendo, ¿no? Entonces, en la escala horizontal de la rúbrica se ubica la calidad, con los niveles de logro de manera gradual, que va de más a menos, ¿no? Tiene que ser objetiva, obvia, precisa, concreta, clara, ¿no? Y sobre todo en aquella evidencia de acción o de producción, ¿no? Deben ser claras, comprensibles, ¿no? Para los estudiantes. Ahora ustedes me dirán, pero Isabel, ¿no? Así como está estructurada, ¿la comprenderá un estudiante? Bueno, ¿no? Todo, ¿no? Va haciéndose camino, ¿no? Por eso hemos empezado con instrumentos sencillos, ¿no? Para que puedan ser primero comprendidos, aprendidos por nosotros y luego compartidos con nuestros estudiantes, ¿no? De repente, en un paso siguiente hacemos una holística. Isabel, este año no se acomoda a trabajar una analítica. Bueno, entonces todavía no la trabajemos, dejémoslo para la modalidad semipresencial o presencial. La holística pudiéramos de repente los siguientes bimestres, ¿no? Trabajemos una lista de cotejo, de repente un registro, un diario, una escala de estimación, ¿no? Todas estas, estimados colegas, son propuestas, ¿no? Para que ustedes puedan consignar, puedan asumir y discernir cuál es la posibilidad más cercana a su práctica, ¿no?
Los rangos en las rúbricas deben ser claramente definidos, nos deben proporcionar información, como ustedes verán, ¿no? Está totalmente descrito ahí, y es un recurso, un instrumento más de aprendizaje para el estudiante, ¿no? Hay que procurar mantener las descripciones, como ustedes habrán visto, para que todo esté claro y esté en coherencia, pues, con lo que nosotros, ¿no?, estamos, pues, considerando, ¿no? Y asimismo, pues, ¿no?, que estas rúbricas, ¿no?, las trabajamos en esta secuencia de elaborar la descripción por cada uno de los niveles, ¿no?, validarla, revisarla. Como ustedes verán, dentro del mismo proceso es importante la etapa de revisión, ¿no?, de validación. La rúbrica, al ser un instrumento muy estructurado, ¿no?, demandante, sí es muy necesario tener, pues, a un par. Nadie sabe cómo todos juntos, y podemos realmente, ¿no?, elaborar un instrumento adecuado, ¿no? Y con respecto a sus aplicaciones, pues como bien lo mencionamos en la sesión anterior, las rúbricas tienen múltiples aplicaciones. Lo podemos aplicar para todo tipo de evidencias, ¿no? Es más, no solamente para el desarrollo de competencias, también podemos considerar para el desarrollo de las actitudes. Todo va fluyendo en el sentido que vamos haciéndonos cada vez más expertos en su elaboración. Pero los animamos a empezar ya a elaborarlas, ¿no? Vamos a ir avanzando, vamos a ir mejorando, vamos a ir aprendiendo, vamos a ver en qué momento las aplicamos y encontrarle realmente la utilidad, ¿no?, de su aplicación, y sobre todo para propiciar una autoevaluación en nuestros estudiantes. Muy bien, estimados colegas, muchas gracias. No sé si hubiera algunas últimas preguntas, estimadas amigas. Lupita, no sé si estás lista para las preguntas. Sí, Isabel. Sí, estamos aquí, Isabel. Aquí seguimos con... Muy bien, estimada Lupita. A ver si nos compartes algunas últimas preguntas que hubiera. Así es, Isabel. Tenemos dos preguntas que nos han hecho los colegas que han participado. Muy bien, excelente. Ya para ir terminando también. ¿Cuáles son? ¿Las tienes ahí a la mano? Un poco también la última pregunta que yo realizaba, ¿no?, era con respecto a que si alguno de los colegas se había, ¿no?, de repente en esa investigación que solemos hacer siempre los maestros, había intentado elaborar rúbricas con estos aplicativos, ¿no? Hay unos aplicativos Rubistar, son unos programas, ¿no? Corrubric, Rubristar, ¿no? Entonces, ¿qué tanto estos nos podían apoyar, ¿no? Y sí es bueno, ¿no?, utilizar toda la tecnología, pero es bueno también tener mucha certeza en que si estas rúbricas realmente van a servir para nuestro contexto. Por eso es importante conocer, caracterizar a nuestro estudiante y determinar si estos aplicativos acomodan, ¿no?, a todos esos requerimientos que nosotros pudiéramos tener como maestros para nuestros estudiantes, para evaluarlos auténticamente, para evaluar la competencia y, por supuesto, de acuerdo a su diversidad, ¿no? Muy bien, Lupita, no sé si hubiera... Sí, aquí está. La primera pregunta dice, ¿qué diferencia existe entre lista de cotejo y rúbrica? Muy bien, la lista de cotejo, ya que fue una sesión de hace aproximadamente 2 semanas, ¿no?, considera los estándares, ¿no? Los hemos organizado por cada capacidad, ¿no? Y lo que tiene es que en la lista de cotejo solamente está la ausencia o presencia de un determinado criterio. ¿Cumple o no cumple? ¿Logrado o no logrado? ¿No? Es más, en los modelos que les brindamos también les colocamos la posibilidad de retroalimentar o la posibilidad de coevaluar o de autoevaluarse, ¿no? Y solamente te pone los criterios basados en los estándares y te pone la lista de cotejo sí y no, cumple o no cumple. Mientras que en una rúbrica, como habrán podido ustedes observar, está descrito, los descriptores, ¿no? Cada actitud, cada acción, ¿no?, del estudiante está descrito.
Y lógicamente, al ser elaborado en base al currículo nacional, hemos considerado el logrado tal cual los requerimientos que tiene el desempeño y lo vamos degradando. Pero lo rico de la rúbrica es que ahí está descrito. Y para el estudiante es más fácil identificar, para el docente, por supuesto, para poder evidenciar cuál es el nivel de logro con respecto a la competencia. Bien, Lupita. Muy bien, Isabel. Sí, gracias, Isabel. La última pregunta, ¿para qué me sirven los estándares al elaborar una rúbrica? Muy bien. Los estándares te sirven para, en el caso de las rúbricas holísticas, ¿no? Porque como tú sabrás, las rúbricas holísticas trabajan de manera general, ¿no? Están integradas. Entonces, yo las considero para elaborar de manera general, de manera global, ¿no? Toda la competencia, aún sabiendo que en el estándar están consideradas cada una de las capacidades, ¿no? En el caso de las holísticas. Para las analíticas, como hemos visto, es capacidad por capacidad, pero los descriptores vienen a ser los desempeños que encontramos en el programa curricular. ¿Ok? Gracias, Isabel, muchas gracias, excelente. Muchas gracias por tus respuestas. Muy Gracias, bien. Isabelita. Isabelita, yo, bueno, ya esto viene off the record, fuera de, y yo también me quedé con esa pregunta que tú acabas de hacer sobre por ejemplo, estos aplicativos, rubrics o estos juegos, ¿no? Podemos utilizarlos, nos ayudan a evaluar mejor, porque ahora, bueno, hay maestros empoderados en tecnología, entonces ellos qué bien usan el Kahoot, qué bien usan los rubrics, y utilizan infinidad de aplicativos de tal manera que el estudiante, bueno, aplicativos y bueno, también el docente hace sus rúbricas utilizando pues estos rubrics, ¿no? O Rubistar, ¿no? Así es. Entonces, ¿cuánto de bueno nos puede ayudar estos aplicativos para poder trabajarlo, ¿no? Isabelita, creo que nos estás compartiendo todos los secretos. Oh, muy bien. Todos tus secretos. Bien, estimada Patita. Sí, o sea, estos aplicativos, como lo explicábamos, son interesantes. Alguna vez lo hemos utilizado, ¿no? Y tú en el aplicativo vas colocando ciertas características, ¿no es cierto? Vas colocándole y luego automáticamente el programa va degradando. Lo que hace el programa es degradar, ¿no? Te ayuda con más certeza a degradar, porque a veces cuesta, como ustedes habrán visto, ¿no? Degradarlo con el cuantificador, el contenido, la característica de la evidencia. Entonces, en una forma más rápida de poderlo trabajar, se le incorpora ciertas características. Por ejemplo, Rubistar ya te da inclusive las características, ¿no? Rubistar te brinda y te dice que selecciones, le vas colocando, ¿no? Con un clic, sale y automáticamente te lo degrada, ¿no? Entonces, si esas características no fueran dadas directamente, ¿no? De repente, si nosotros pudiéramos colocar, por ejemplo, ahí el desempeño, ¿no? Y ese desempeño, ese aplicativo te permite degradar, te sirve, ¿ok? Te sirve, te ayuda, ¿no? Para degradar de acuerdo a esto. Pero yo a lo que voy es a lo siguiente, ¿no? Que cada contexto es diferente, ¿no? Cada grupo de estudiantes es diferente. Y si tú elaboras una rúbrica estándar para todos los estudiantes que tengan esa edad, ¿no? No le podrías considerar aquello que le compete a tu realidad, ¿no? Entonces, ahí por eso es que no hay rúbricas estandarizadas. Inclusive desde el mismo Ministerio de Educación no se dan las rúbricas para todo el Perú, ¿no? Porque justamente tenemos que atender a ese contexto, ¿no? Y considero que eso es importante y necesario, ¿no? Y sí, ¿no? Aprendamos a elaborarlas, podemos utilizarlas, veamos su factibilidad. Si de repente ya en esa primera elaboración sale la rúbrica y yo ahí le hago mi añadido, mi toque, mi conocimiento del contexto, excelente, ¿no? Igual tenemos que aprovechar las tecnologías, ¿sí? Y una pregunta más, bueno, nos preguntan, para una experiencia de aprendizaje,
se puede elaborar una rúbrica analítica para ser empleada durante y después de finalizada también la experiencia? A ver, esta pregunta. Sí, bueno, mira, entiendo a la colega que pregunta esto, pero si tú yo pienso que uno también tiene que ser consciente, ¿no? Esta rúbrica analítica que tiene tantos desempeños, uno por cada capacidad, yo lo voy a poder trabajar todos en una experiencia de aprendizaje que dura 1 semana, 2 semanas, ¿no? O 3 semanas, ¿no? O sea, tengo que también, yo mencioné, hay que discernir, ¿no? Si realmente esta rúbrica me sirve para un determinado tiempo. Mi propuesta es que sea bimestral o semestral en este contexto remoto, ¿no? Pero si la maestra quiere entrenarse, quiere validar, porque la idea es validar también y ver si realmente lo puede aplicar, excelente, ánimo, ¿no? Adelante. Lo importante es que empiece a aplicar lo que va aprendiendo. Bueno, gracias Isabelita. El día de hoy también nos llevamos otro pocotón de conocimiento aquí sobre este instrumento, rúbricas analíticas. Te agradecemos siempre tu colaboración, tu compromiso y tu dedicación con todos los docentes de la UGEL 03, ¿no? Muchas gracias, Patti. Son mis engreídos, Algebre también, yo me siento parte de la UGEL 3, desde hace ya varios años que compartimos experiencia con esta UGEL. Un saludo especial a nuestra jefa Natalie Canales y un abrazo afectuoso a cada uno de los colegas y animarlos, ¿no? Tienen ustedes una cantidad de temáticas durante todo este curso para poder trabajar en estas semanas de gestión. Hagámoslo efectivo y apliquemos lo que vamos aprendiendo. Un abrazo virtual y cuídense mucho. Gracias, Patti. Gracias, Isabelita. Sí, gracias. Bueno, para todos los colegas también, los saludamos y para que no olviden también de realizar las actividades. Justamente esta semana se ha permitido, ¿no? Se va a permitir abrir los canales para que puedan desarrollar aquellas tareas que están pendientes. No son difíciles, no son complicadas, son foros de asistencia sobre los videos que hemos podido escuchar y observar. Quizá muchos de ustedes han podido tomar nota de ello, así que les va a ser muy sencillo porque es solamente 1 o 2 preguntas relacionadas con lo que hemos visto. También son pequeños cuestionarios que nos van a permitir con alternativas, que nos van a permitir discernir o nos van a permitir responder, ¿no? Nuestra práctica y lo que ya hemos visto o leído nos va a permitir responder a estas preguntas, a estos cuestionarios sencillos, y también algunos foros de discusión y debate, porque este tema nunca deja de ser discutido pues solamente en ese chat de Facebook. Siempre surgen más preguntas, surgen más actividades a lo largo de lo que vamos conociendo. Los animamos para que puedan ustedes en estas semanas organizarnos un poquito mejor, ver nuestros tiempos y animarlos a que concluyan este curso, porque no sería dable de que estemos 13 semanas, ¿no? Ya la próxima semana va a ser la última semana, 14 semanas así con fidelidad, con bastante seguimiento, acompañamiento a estos videos y que al final no puedan certificarse. Entonces, les animamos a que terminen pues las actividades, a que trabajemos conjuntamente. Siempre hay algunas preguntas y podemos retornar a los videos que están publicados en el Facebook de la UGEL 03. Ustedes pueden entrar donde dice hay inicio, hay publicaciones y hay videos. Entonces, ingresemos a los videos y el video de la semana que necesiten, lo repiten, lo comparten en sus escuelas, en estas 2 semanas también de gestión, porque hay temas muy importantes que se relacionan con todo lo que venimos trabajando. Entonces, no sé si Angélica o Lupe tengan algo más que decir. Si no, para dar por concluida esta semana,
¿no? Esta semana 13, y recordar que para esta semana también hay un foro de asistencia y, bueno, un foro de preguntas. ¿Y Angélica? Sí, Patricia, justamente animarles a nuestros participantes, maestros y maestras, directivos en muchos casos, que han estado participando de cada una de las actividades semana a semana de este curso. Ya estamos a solo una semana, ¿no?, de la finalización de nuestro curso, y ha sido un tiempo de aprendizaje, ¿no?, tanto para ustedes como para nosotros también. Solamente pedirles hacer el último esfuerzo, ¿no? El último esfuerzo, recordarles que están abiertas todas las actividades para que puedan culminar, completar, porque imagínense, ¿no?, hacer un arduo trabajo y no certificarnos de que, ¿no?, claro, nos llevamos mucho aprendizaje, pero también el objetivo es, pues, que cada uno de ustedes pueda tener sus certificados que puedan servir para su escalafón, ¿no? Entonces, a poner el último esfuerzo. Pati, a todos, entonces, que se sigan cuidando, los queremos con salud, sanos y éxitos en esta semana, sobre todo que están en semana de gestión, muchos de ustedes. Entonces les mandamos un saludo, un fuerte abrazo, y que aprovechen estos días que no están los estudiantes, ¿no? Entonces estamos trabajando, pero no estamos con los estudiantes, de repente tenemos un poquito más de respiro para poder cumplir con nuestras actividades pendientes. Muy bien, muchas gracias a todos. Gracias, Angélica. Es muy importante lo que acabas de decir. Es bien importante hacer todo este trabajo y, bueno, engordar un poquito más nuestro currículum vitae para que se vea fortalecido. Agradecemos a todos su participación, su presencia. Gracias a todos de la UGEL 03 y de todo el Perú, así como del extranjero que también nos están viendo. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana. Nos vemos en la última. No se olviden de concluir sus tareas. Hasta luego.